Mujeres. De 84 diputaciones, únicamente el 32.14% son mujeres que participan en la toma de decisiones del país y tan solo el 11.6% son alcaldesas que inciden en las iniciativas locales que benefician a la población. 8 de marzo, Día Nacional e Internacional de la Mujer. Esta es una campaña de la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa. El problema es que el encerrarlo, el que presidente, o el quién, a veces no es una sola persona. Sí, es correcto. Lo que pasa es que aquí hablan también de circunstancias. Exactamente. Está hablando de circunstancias. Sí. Tiene que estar así como estaba. Exacto. Facilitarlo, proporcionarlo. Solamente hay que poner la coma donde dice ilegal. Bien, no hay más observación. Pasaríamos al artículo 10, promoción del tráfico ilegal de personas. Artículo 10. El que directamente por cualquier medio que involucre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación promueva el tráfico ilegal de personas nacionales o extranjeras con el propósito de evadir o violentar de manera individual o colectiva controles migratorios del país u otros países, será sancionado con prisión de 4 a 8 años. A discusión el artículo 10. ¿Usted, diputado Ávila? Aquí se está refiriendo más que todo a los que ponen anuncios en Facebook, en redes sociales, todo eso, ¿verdad? Pero hay gente que es tan descarada, yo lo he visto, que en el periódico dice, se tramitan, yo lo vi una vez, me dio risa, se tramitan visas 100% de efectividad, garantizamos que llega a los Estados Unidos en un mes. O sea, y eso lo vi yo en el diario. O sea, eso es ahí promueve también eso. Bien, artículo 11. Proposición y conspiración en el delito de tráfico ilegal de personas. Artículo 11. La proposición y conspiración para cometer el delito de tráfico ilegal de personas será sancionado con una prisión de 3 a 6 años. No es escarcelable. La discusión del artículo 11, no lo hay. Artículo 12. Agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas. Artículo 12. Serán consideradas penalmente ilícitas las agrupaciones, asociaciones y organizaciones conformadas por más de 2 personas de carácter temporal o permanente, de hecho o de derecho, que posean algún grado de estructuración y que tengan como finalidad la comisión del tráfico ilegal de personas y la promoción del tráfico ilegal de personas. Los que tomaren parte de una agrupación, asociación u organización dedicada al tráfico ilegal de personas, desarrollando funciones de guía, transportista, garanticen albergue a las personas objeto del tráfico ilegal, colaboren en el envío, recepción o movilización de activos generados o destinados al tráfico ilegal de personas o promuevan la realización de viajes ilegales de manera individual y colectiva, serán sancionados con una pena de 3 a 6 años de prisión. Los jefes, dirigentes, cabecillas o financistas de una agrupación, asociación o organización dedicada al tráfico ilegal de personas serán sancionados con una pena de 6 a 10 años de prisión. El presente tipo penal se sancionará en concurso con otro tipo. El artículo 12. No hay observaciones, pasaríamos al capítulo 3. Medidas cautelares y consecuencias accesorias derivadas del delito. Cierre temporal, artículo 13. Si cualquiera de los delitos contemplados en el capítulo anterior fuese cometido en ejercicio de la actividad de una persona jurídica de carácter privado o utilizando su organización interna para favorecerlo o encubrirlo, la autoridad judicial, incluso de oficio a solícito de la Fiscalía General de la República, podrá decretar el cierre provisional del mismo, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Especial de Extinción de Dominio y la administración de bienes de origen o extensión ilícita, como de los derechos de los propietarios de los inmuebles. En los casos de urgente necesidad, la Fiscalía General de la República podrá decretar dicha medida cautelar de carácter provisional
no pudiendo exceder el cierre de 3 días, dentro de los cuales deberá dar cuenta el juez competente para su ratificación o no. Diputado Mazariego, esa palabra que es incluso de oficio y a solícito. Solicitud, dale de... La solicitud tiene que ser. Solicitud, entonces. Es error de dedo. ¿Alguna observación al artículo 13? No lo hay, pasaríamos al artículo 14, inmovilizaciones. Artículo 14. El juez podrá en todo momento ordenar la inmovilización de las cuentas bancarias de los imputados y el secuestro preventivo de los bienes, según el caso, durante el proceso penal o desarrollo de investigación inicial. En los casos de urgente necesidad, la Fiscalía General de la República, atendiendo los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, podrá ordenar la inmovilización de las cuentas bancarias de los imputados. Dicha inmovilización no podrá exceder de 10 días, dentro de los cuales deberá informarse el juez competente, quien motivadamente resolverá la procedencia e improcedencia de dicha medida cautelar conforme a la ley. La discusión al artículo 14. No hay observaciones, pasaríamos al artículo 15. Orden de restricción, artículo 15. La Fiscalía General de la República podrá emitir una orden de restricción de salida del país contra un imputado. Una vez girada dicha orden, se tendrá en plazo de 10 días para solicitar al juez competente la ratificación de la misma. Tal petición será resuelta en el término de 48 horas. La restricción migratoria ratificada por el juez podrá estar vigente durante el plazo que dure el proceso penal o durante la investigación inicial. A discusión el artículo 15. No lo hay, pasaríamos al artículo 16. Bienes. El juez resolverá en la sentencia o en cualquier otra resolución que ponga en fin al proceso penal que los bienes o activos de los cuales hayan sido despojados las personas objeto del tráfico ilegal, sus familiares o convivientes, les sean devueltos a sus legítimos propietarios. Esto como parte de la responsabilidad civil de quien resulte obligado a su resarcimiento. Asimismo, por orden judicial se ordenará la cancelación de los gravámenes o anotaciones a bienes inmuebles o muebles o inmuebles, propiedad de las personas objeto del tráfico ilegal, sus familiares y convivientes. A discusión al artículo 16. No hay observaciones. Vamos al 17, de dominio. La Fiscalía General de la República procederá de acuerdo a sus criterios de intervención en aquellos casos en que se cumplan con los parámetros regulados en la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita y lineamientos desarrollados en la política de persecución penal. A discusión del artículo 17. No hay observaciones, pasaría. Solo una pregunta, Diputado. Señor presidente. Como dice, la Fiscalía General de la República procederá de acuerdo a sus criterios de intervención en aquellos casos en que cumplan con los parámetros regulados en la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes de Origen o Destino Ilícito y lineamientos desarrollados en la política de persecución penal. Entonces, ¿cómo entender aquí, por ejemplo, que una persona tenga bienes de origen ilícito de los que no son de origen ilícito? Le explico, señor diputado. Normalmente la persona que efectúa tráfico ilegal de personas no tiene recibos, ¿no? De que dice, bueno, recibí del señor Juan tal por llevar $7,000 por llevarlo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta persona comete un delito, ¿no? Todos aquellos bienes que ocupó para el cometimiento de delito, lógicamente la ley procede. Pero de repente él tiene una casa que la ha adquirido de lo que no le detectaron del tráfico ilegal. Entonces, ¿qué dice? Vaya, ok, esa casa con piscina y todo, muéstreme cuáles fueron los recursos con los que usted la construyó. Lógicamente no va a poder esta persona, demostrar la licitud de los recursos con que hizo esa casa. Entonces, ahí entra la ley de extinción de dominio. Sí, pregunto esto porque cómo se está aplicando la ley de extinción de dominio. Ahorita lo que se está aplicando es todo lo que venga. Y si no hay posibilidad alguna de ¿cómo se llama? De hacer comprobación de que todo lo que le han quitado, porque yo creo que hago la pregunta en el estricto cumplimiento de la ley. Sí. Es decir,
Fíjese que la ley de extinción de dominio tiene aquí me corrige Gustavo Sariego, y diputado Valdés, que son abogados, y bueno, los técnicos, tiene una cosa especial, de que la prueba la da el que esté en posición de mejor probar, ¿no? Así se llama, ¿va? Quiere decir, a mí me dicen, mire, ¿y esa casa? Heredé. Yo le digo, aquí está, mire, hice un préstamo en el banco, lo pagué en tanto tiempo, está la licitud, fíjense bien. ¿Y cómo lo pagó? Pues mire, aquí en mi hoja de pago me descontaron en tanto tiempo de mi sueldo, tal. Entonces en tantos años la compré. Ah, bueno, esa no me la toca. Es el afectado el que está en la posición de mejor probar, ¿no? No recae en que la fiscalía demuestre la exacto, me explico. Entonces todo aquel que no ha podido comprobar la licitud de los bienes que ocupó para adquirir un bien, no, bien, pasaríamos al artículo 18. Le corresponde, usted ¿qué le corresponde? Artículo 18, levantamiento del secreto bancario y tributario. De conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Código Procesal Penal, podrá ordenarse de forma reservada e inmediata el levantamiento del secreto bancario y la reserva de información en materia tributaria. Tanto el fiscal como el juez de la causa podrán requerir a quien corresponda información sobre cualquier tipo de movimiento de información financiera, bursátil, tributaria o de naturaleza económica que pudiera resultar útil para la investigación. La información obtenida solo puede ser utilizada exclusivamente en la investigación de los hechos que motivaron el dictado de la ley. Discusión del artículo 18. No hay observaciones, pasaríamos al artículo 19. Incautación y secuestro. Artículo 19. El fiscal, durante el desarrollo de las diligencias de investigación, dispondrá que sean incautados todos aquellos bienes y activos utilizados para la comisión de los delitos previstos en esta ley, sean producto de los mismos o puedan servir como medios de prueba. En caso de afectación a derechos patrimoniales, solicitará su secuestro al juez competente dentro de las 48 horas siguientes a la incautación. La discusión del artículo 19 no hay, pasaríamos al capítulo 4, disposiciones procesales. Acción penal, artículo 20. La acción penal para perseguir los delitos de tráfico ilegal de personas, promoción del tráfico ilegal de personas, proposición y cooperación en el delito de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas es pública y su investigación podrá iniciarse de oficio, denuncia, querella o aviso. Por una víctima, sí. Por un hecho notorio. A discusión el artículo 20. No hay observaciones. Competencia. Artículo 21. Los delitos de tráfico ilegal de personas, promoción del tráfico ilegal de personas, proposición y cooperación en el delito de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas es competencia de los tribunales penales ordinarios o tribunales especializados cuando haya sido cometido en modalidad de crimen organizado o realización compleja. Una observación al artículo 21, no lo hay, pasaríamos al artículo 22, libertad probatoria. Artículo 22. Los hechos y circunstancias relacionadas al delito del tráfico ilegal de personas y demás delitos relacionados en esta ley podrán ser probados por cualquier medio de prueba, siempre que se respete las garantías fundamentales de las personas consagradas en la Constitución y demás leyes. Discusión artículo 22. No hay observaciones. Pasaríamos al artículo 23. Calidad procesal de la persona objeto del delito de tráfico ilegal de personas. Artículo 23. La persona objeto de tráfico ilegal posee la calidad procesal de testigo en la investigación y proceso penal contra el tráfico ilegal de personas, sin prejuicio que los hechos constitutivos de tráfico ilegal de personas y demás delitos relacionados en esta ley puedan ser probados por cualquier medio de prueba legalmente incorporado al proceso penal. La discusión el artículo 23. No hay observaciones, entonces haríamos el 24. Admisión del testimonio de referencia. Artículo 24. Los tribunales penales ordinarios especializados en el procesamiento del delito de tráfico ilegal de personas
admitirán y otorgarán valor probatorio al testimonio de referencia de las declaraciones de los agentes policiales o particulares. La discusión al artículo 24. ¿O hay observaciones? Pasaríamos al artículo 25, asistencia recíproca. La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, para la realización de investigaciones de los delitos previstos en esta ley, podrán conformar equipos de investigación conjunta con instituciones homólogas a nivel regional o internacional, con el fin de facilitar las investigaciones penales y actuaciones judiciales relacionadas con los delitos a que se refiere esta ley. Los agentes fiscales y los agentes policiales, de forma conjunta o separada en la etapa de investigación y durante el proceso penal, previa autorización judicial, podrán realizar entrevistas de salvadoreños residentes en territorio extranjero de manera presencial o por cualquier medio fidedigno, dejando constancia. Así también podrán realizar otros actos de investigación y recolección de pruebas en lugares sometidos o no a la jurisdicción del Estado salvadoreño, relacionados a personas objeto de tráfico ilegal y testigos de nacionalidades salvadoreñas residentes en territorios extranjeros. Dichas diligencias tendrán plena validez en los procesos judiciales instruidos en tribunales penales a nivel nacional. Las solicitudes activas y pasivas de asistencia formuladas por los estados, sus instituciones o autoridades centrales en esta materia serán diligenciadas a la mayor brevedad posible y deberán plantearse de acuerdo con los respectivos convenios, tratados o acuerdos internacionales suscritos o ratificados por la autoridad competente. Son el artículo 25. Hay observaciones, pasamos al artículo 26. Técnicas especiales de investigación, artículo 26. De conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código Procesal Penal, se podrán hacer uso de técnicas especiales de investigación, tales como intervención de las telecomunicaciones, agentes encubiertos, agente revelador, entrega vigilada, vigilancias electrónicas, seguimientos y la grabación de llamadas autorizadas por uno de los participantes legítimos en la comunicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, para el esclarecimiento de los delitos contemplados en la presente ley, así como cualquier otra técnica especializada de investigación que sea idónea, necesaria e indispensable. En todas las investigaciones de tráfico ilegal de personas y delitos conexos, donde se detecten bienes de origen y extinción ilícita, deberá coordinarse oportunamente con la Unidad de Extinción de Dominio y demás unidades fiscales especializadas competentes a fin de iniciar investigaciones conjuntas. La discusión al artículo 26. Rodrigo y ¿cómo se llama? Javier y Mazariego. Y aquí ya que hace alusión al artículo, no, pues es el 282 del Código Procesal Penal. Correcto. Porque a mí me ver que aquí debería ocuparse ¿cómo se llama? ¿Qué? La declaración anticipada, ¿cómo es que se llama? Perdón. ¿Dónde anticipado? No, lo que está hablando es de CIDE, es de anticipo de prueba. Anticipo de prueba. Por aquí debería estar anticipo de prueba, porque hay gente que van de paso o cosas por el estilo. Fíjese, aquí estábamos hablando con el diputado Javier. Hay algunas cosas que, como esto va para cada grupo parlamentario, pero por ejemplo, la admisión de testimonio de referencia no tendría que ser, porque es algo bien delicado, porque dice que se le va a dar, se le admitirá y se le otorgará valor probatorio a un testimonio referencial, o sea, ya sea de persona particular o autoridad. Luego el artículo 26, o sea, estamos viendo como que está haciendo una aglomeración de distintas leyes nacionales ya vigentes que la quieren de una manera u otra consolidar para la persecución de, pero hay que tener cuidado, porque fíjese, por ejemplo, estábamos hablando, lo reitero, con el diputado Javier, si es de referencia, X persona puede llegar y decir, hey, miren, a mí me contaron que el señor que vive ahí, Rodrigo Ávila, es pollero, o sea, solo por referencia, y van, le abren la puerta, se lo llevan y ya estuvo. O sea, hay que tener mucho cuidado en estas cuestiones. Bien. Ojalá que vengan los abogados suficientes para las comisiones. Bien, como parte de la propuesta, llevemos esto a las fracciones, veamos eso y para el próximo martes invitemos al fiscal para que nos aclare también todas las dudas que tengamos el próximo martes. ¿Les parece, compañero? Sí. Bien, entonces pasaríamos al artículo 27.
Derechos de la persona objeto del tráfico ilegal de personas. Artículo 27. Las personas nacionales o extranjeras que hayan sido objeto del tráfico ilegal tendrán los siguientes derechos. A. Protección de su identidad conforme lo establece la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos. B. A que su declaración en calidad de testigo sea recibido en la modalidad de anticipo de prueba. Exacto, C. C. Recibir información clara y comprensible sobre sus derechos, situación legal o condición migratoria en un idioma o medio acorde a su nacionalidad, cultura, edad, grado de madurez o discapacidad. D. Ser informado de su derecho de ponerse en contacto con representantes diplomáticos y consulares del estado de su nacionalidad acreditados en el país. E. Recibir asistencia de las representaciones diplomáticas y consulares salvadoreñas acreditadas en territorios extranjeros. Y F. Retorno oportuno y seguro a su país de origen o al país donde tuviera su domicilio. A discusión el artículo 27. No hay observaciones, pasaríamos al artículo 28. Anticipo de prueba testimonial. Artículo 28. Deberá recibirse de manera anticipada la deposición de quienes hayan sido objeto del delito de tráfico ilegal de personas, considerándose además de los presupuestos desarrollados en el artículo 305 del Código Penal los siguientes. A. Que la persona objeto del tráfico ilegal sea extranjera, se encuentre en una condición de tránsito ilegal por el territorio nacional, se encuentre a la espera de ser retornada o deportada a su país de origen o un tercer país. B. Que existan motivos fundados que la persona nacional o objeto de tráfico ilegal no comparecerá a la vista pública por haber manifestado su deseo de emigrar de manera legal o ilegal hacia otro país o manifestar su temor fundado hacia los traficantes de personas. Y C. Cuando el hecho sea cometido por una agrupación, asociación u organización delictiva. Una vez presentada la solicitud de anticipo de prueba testimonial por el fiscal, el juez deberá resolver en un plazo no mayor de 48 horas. Para la recepción del anticipo de prueba, el juez deberá utilizar cualquier medio tecnológico tales como cámaras especiales, videoconferencias, grabaciones, circuitos cerrados o cualquier otro medio a fin de garantizar la pureza del acto. La discusión del artículo 28. No hay observaciones, pasaríamos capítulo 5, Plan Nacional de Prevención del Delito de Tráfico Ilegal de Personas. Plan Nacional de Prevención del Delito de Tráfico Ilegal de Personas, artículo 29. Se crea el Plan Nacional de Prevención del Delito de Tráfico Ilegal de Personas, en adelante denominado Plan Nacional, como el marco fundamental que regirá la política nacional de la prevención y protección de los derechos de las personas objeto del tráfico ilegal. La discusión al artículo 29. No hay observaciones, pasaríamos al artículo 30. Entes competentes para su diseño y ejecución. Artículo 30. El Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su familia será el ente competente para diseñar, adoptar e implementar el Plan Nacional de Prevención del Delito de Tráfico Ilegal de Personas. Discusión al artículo 30. No hay observaciones, pasaríamos al artículo 31. Contenido del Plan Nacional. El Plan Nacional de Prevención del Delito de Tráfico Ilegal de Personas contendrá los siguientes objetivos. A. Promover políticas públicas para la prevención del delito de tráfico ilegal de personas y delitos conexos. B. Coordinar con las instituciones públicas pertinentes la derivación de las personas retornadas que sean objeto de tráfico ilegal a fin de su reintegración social, de acuerdo con los programas establecidos en el capítulo 3 de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de las Personas Migrantes salvadoreñas y su familia. C. Impulsar y facilitar la cooperación nacional e internacional en la prevención y protección de los derechos de las personas objeto del tráfico ilegal. Esta Ley Especial para la Protección se perdieron tiempo de... A discusión el artículo 31. Sí, diputado. No, presidente, solo para poderle ayudar en la lectura, si usted así lo quiere. Ya le digo. Porque ya lo sentí que un poco cansadito, pero igual. Gracias por la consideración. Alcance, artículo 32. Sí. Siempre va Artículo 32. El Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su familia elaborará e implementará el Plan Nacional de Prevención del Delito de Tráfico Ilegal de Personas de acuerdo con sus competencias legales. En su diseño se tendrá en cuenta los siguientes objetivos. A.
Promover campañas de concientización sobre los riesgos de migrar de manera indocumentada. Esta campaña tendrá como objetivo alertar a la población salvadoreña sobre los riesgos de la migración indocumentada a fin de prevenir el tráfico ilegal de personas y las actividades conexas al mismo. B. Implementar los planes de protección de los derechos de las personas objeto del tráfico de personas que desarrolla el gobierno de El Salvador por medio del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su familia. Y C. Impulsar y facilitar la cooperación nacional e internacional en la prevención del delito del tráfico ilegal de personas. A discusión el artículo 32. No hay observaciones, pasamos al capítulo 8, Fondo Especial para el Combate del Delito de Tráfico Ilegal de Personas. Bienes incautados, artículo 33. Todos los bienes muebles e inmuebles incautados en los casos de tráfico ilegal de personas que se encuentren en proceso de extinción de dominio pueden ser destinados al uso provisional de las instituciones encargadas de la investigación del delito de tráfico ilegal de personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la administración de los bienes de origen de destinación ilícita. A discusión el artículo 33. No lo hay. Pasamos creación de un fondo, artículo 34. Se crea el patrimonio especial para la persecución del delito de tráfico ilegal de personas, que de adelante se llamará Fondo Especial, el cual será financiado con, porque ahí dice claramente cómo dan los fondos. Destinación del fondo, artículo 35. La distribución y los dineros del fondo serán únicamente y exclusivamente destinados al financiamiento de gastos operativos y administrativos para la investigación, persecución y detección del delito de tráfico ilegal de personas y delitos conexos. Observaciones al artículo 35. Hay utilización del fondo, artículo 36. Todos los bienes que forman parte del Fondo Especial para la persecución del delito de tráfico ilegal de personas serán destinados en su orden a sus siguientes actividades. A. Reforzar financieramente las áreas encargadas de combatir el tráfico ilegal de personas en la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. B. Desarrollo de acciones de protección inmediata a testigos y personas objeto de tráfico ilegal. C. Otorgamiento de fondos para operaciones encubiertas y entregas vigiladas en la investigación del tráfico ilegal de personas y delitos conexos regulados por la presente ley. La liquidación de dichos bienes y valores activos serán en pública subasta de conformidad a lo establecido en la ley de almacenaje, salvo que dichos bienes o equipos sirvan para fortalecer a las instituciones en el combate de delitos a que se refiere esta ley. En ese caso serán asignados a estas de acuerdo con los procedimientos que establezca la Fiscalía General de la República. La discusión el artículo 36. Sí, diputado Regal. Aquí lo que pasa es que están elaborando un poco para evitar las confusiones. No obstante, esto ya está en otras normativas. Está en la del CONAVE, está en el tema de la... Pero yo creo que no está mal que elaboren. Lo que tendremos que ver después es que si vamos a tener que modificar otras leyes. Yo creo que se ha redactado de tal forma que no van a tener que modificar otras leyes, sino que las están evocando. Pero en realidad el espíritu es que los recursos se utilicen dentro de la misma. Sí, porque la ley de extinción de dominio ya prevé que va una parte para la Fiscalía. Claro. De esa parte la Fiscalía de esa parte le tocará. Para esta parte, claro. Para esto. Bien. Artículo, devolución de bienes. Artículo 37. En el caso que el dinero, ganancias, objetos, vehículos o valores empleados en la ejecución de los delitos contemplados en la presente ley no fuere propiedad del implicado, será devuelto a su legítimo propietario mediante resolución judicial cuando no resultare responsabilidad para él. En este caso, y cuando los bienes se encuentren incautados o embargados preventivamente, operará el desplazamiento en la carga de la prueba, debiendo ser el supuesto propietario el obligado a comprobar la legítima propiedad del bien sin prejuicio de lo regulado en la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen y Extensión Ilícita. Aquí están los tenedores de buena fe. Buena fe. ¿No? Sí. Es que esto incluso una vez lo discutimos con unas personas, porque así a la neta y siendo bien sincero, sin afán de tampoco polemizar, pero se han cometido unas barbaridades terribles en la aplicación de la ley. Uno es el ejemplo, por ejemplo, de una persona que de buena fe le compra un camión a una persona que había obtenido sus bienes de manera irregular, pero el comprador que le compra el camión, este es un caso famoso.
allá en Chalatenango, un señor humilde, trabajador, que tenía, agricultor, compró el camión. Y resulta que a la hora de los cubos, al que compró el camión, él no tiene culpa cómo haya obtenido el otro camión. Él lo compró de buena fe y el camión estaba inscrito y todo. Y se lo pasaron llevando. Y entonces esto creo que es bien, esto es correcto ponerlo, no creo que sea el barda sobre aparejo, porque al final hay personas, por ejemplo, que pueden proveer ciertos servicios, digamos, o pueden comprar ciertos bienes y que no necesariamente están involucrados en el delito, y para que no se los pasen llevando de encuentro. Lastimosamente, aquí se va a perder una gran experiencia, muchos de ustedes, porque la idea que teníamos era que por esas cosas que está hablando el diputado Rodrigo Ávila, es que la ley para mí está clara, extinción de dominio, porque ahí sería el tenedor de buena fe. Y si le quieren quitar el equivalente de ese camión, por eso están los bienes equivalentes, ¿eh? De que si costó 80.000, recibió 80.000 del camión, el camión se le devuelve a la persona. De esos 80.000 se le puede quitar de un bien lícito que tuviera esta persona, ¿no? Debido a eso, si ustedes se recuerdan, hablábamos de que la ley de extinción de dominio se convirtiese en código, porque como no es civil ni es penal, ahí hay confusión en los abogados. Si eso lo hubiéramos llegado a, ojalá que los que vienen puedan hacer eso, que conviertan en código la ley, porque entonces ya como código tiene sus propios procesos, ya no hay confusión de que aquí se aplica la parte civil, aquí es la parte penal. Ojalá que lo hagan. Bien, nos quedamos entonces a autorización, artículo 38. Un reglamento regulará el funcionamiento del fondo detallando los rubros, procedimientos de solicitud, prohibiciones y rendición de cuentas y montos que serán asignados de acuerdo con los fines establecidos en la presente ley. La discusión del artículo 38. No hay observaciones, pasaríamos al capítulo 9, disposiciones penales. Carácter especial de la ley. Las disposiciones de la presente ley, por su especialidad, prevalecerán sobre cualquier otra que con carácter general o especial regule la misma materia. La discusión al artículo 39. No hay observaciones. Aquí se le va a decir al diputado más allá que me ayude. Derogatoria, artículo 40. Derogas el artículo 367A del Código Penal y todas las demás disposiciones legales que se opongan o que resulten incompatibles con la aplicación de esta ley. La discusión al artículo 40. No lo hay. Aplicación aplicación supletoria. Artículo 41. En lo no provisto en la presente ley se aplicará en lo pertinente la normativa penal y procesal penal vigente, así como lo estipulado en la normativa internacional ratificada por El Salvador. Vigencia, artículo 42. El presente decreto tendrá vigencia 60 días después de su publicación en el Diario Oficial. Bien, compañeros, esto es para que la lleven a sus fracciones, la discutan. Ven, le pediría, como ha sido la norma y la metodología en esta comisión, que me traigan redacción y me la justifiquen, porque es la forma responsable de discutir una ley. Y, señor técnico, convoquemos para al señor ministro, al fiscal general. Pero también convoquemos, porque como ya se le había mandado pedir opinión al ministro, si no nos las ha mandado es porque yo creo que está de acuerdo con el fondo de esta ley, pero por respeto, invitémoslo también a que venga y que se haga acompañar de las personas que crea conveniente, ¿no? ¿Les parece, compañeros? Bien, nos vemos el próximo martes entonces. Excelente. Excelente. Estamos ahí.